¿Qué harías si te despertaras en una nave espacial a millones de kilómetros de la Tierra, completamente solo, sin recordar por qué estás ahí? I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. Estoy hablando de Proyecto Hail Mary, película que acaba de llegar a cines y la cual se convirtió en la primera en llegar a la estratosfera. Aunque eso no es todo, porque esta semana estuvo llena de cosas interesantes. Para empezar, salió el tráiler de Dune 3, salió el tráiler de Spider-Man Brand New Day y llegó a Amazon Prime La Oficina. Esto y mucho más en el capítulo de hoy. Yo soy ADLB, cinéfilo de corazón, podcaster en esta ocasión, y esto es Diario de un Cinéfilo. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo proyecto enfocado en las películas y dedicado para aquellos cinéfilos de corazón, los cuales quieren saber un poco más de las películas, de la industria, etc. Hoy va a ser un capítulo demasiado espacial, nos vamos a ir a las estrellas. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu película espacial favorita? Para mí es Proyecto Hail Mary, y si contamos el planeta de los simios, es el planeta de los simios. Pero bueno, técnicamente del espacio más o menos, ¿no? Pero bueno, para mí es Proyecto Hail Mary, de la cual hablaremos un poquito más después. Por ahora me gustaría recomendarte 3 películas clásicas de este género que a mí me gustan mucho, me marcaron y que me gustaría que le dieran una oportunidad. Muchas son muy conocidas, así que no se sorprendan si ya la vieron o si han escuchado sobre ella. Comencemos con el clásico de Kubrick, una película que incluso hizo crear varias teorías locas sobre que no llegamos a la luna y que realmente todo era un montaje. Estoy hablando de Odisea en el espacio. Película que es un clásico ya, o sea, la escena del hueso, el monolito, también incluso ese robot malvado que después se utilizaría como base para Wall-E. Es un clásico, la música es hermosa, Dios, esa película me hizo ver al cine como algo más artístico, algo diferente, algo especial. Sí, es lenta, es de su época, es de 1960, pero el estilo visual, sonoro y la historia hacen que tengas una experiencia única. La segunda recomendación es algo completamente diferente. De lo visual y de la experiencia en general del espacio, nos vamos a un dilema más filosófico. Estoy hablando de Contacto, película que adapta el libro de Carl Sagan, el cual habla un poquito sobre esta dualidad entre la ciencia y la fe. Me hizo cambiar mi perspectiva sobre Dios. Yo era un ateo que negaba absolutamente todo, ¿no? Pero esta película me hizo entender que la fe, y Dios sobre todo, es diferente a solamente creer en algo poderoso o en algo mayor, sino en esa esperanza, en algo que te pueda mover y que es demasiado útil para la sociedad en general. Entonces yo recomiendo mucho Contacto. Sé que no es una película especialmente maravillosa y gigantesca y especial, pero es una película que a mí me marcó y que me gustaría que le dieran una oportunidad. ¿De qué trata? Porque estoy hablando de las cosas muy generales. Trata sobre el mensaje de una galaxia hacia nuestro planeta. Entonces se empieza como a crear un grupo para poder saber qué se va a hacer. Y sobre todo encriptar el mensaje, porque es como, ok, sí nos mandaron algo, pero ¿qué es lo que nos mandan? ¿Qué nos quiere decir esta vida más allá de las estrellas? Y entonces, al descifrar ese mensaje, se dan cuenta que van a crear una máquina para poder llegar a ellos. Aquí la cosa es que este mismo descubrimiento crea la brecha entre lo que se cree, lo que existe y lo que debemos de creer a partir de ahí. Habla de extremistas, habla de filosofía, habla de ciencia. Es una obra maravillosa que a mí siempre me hace feliz. Y por último, la última recomendación es Gravity, un clásico del espacio, un estrés la película básicamente. Gravity es protagonizada por Sandra Bullock, donde interpreta a un astronauta en el espacio. Y ya está. Esa es toda la película, pero es un estrés y te vuela la cabeza con todo el manejo
de escenarios, producción, música. Todo en esa película es maravilloso, es un estrés. ¿Ya había dicho que es estresante? Igualmente es un clásico del espacio y una película que yo recomiendo mucho. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre la película que adapta este hermoso libro de Andy Weir llamado Proyecto Hail Mary. Sí, esta experiencia espacial que para mí ya es un clásico nuevo, un clásico contemporáneo. ¿Por qué? Porque utiliza los elementos ya vistos en otras películas de ciencia ficción y los convierte en una aventura bonita, optimista, bastante positiva sobre la vida, a pesar de que el tema principal es el fin del mundo. ¿Cómo salvar al mundo? Y cómo dejan este papel a una persona en específico. Una película que yo recomiendo mucho, pero me gustaría empezar todo este enrollo, todo este podcast, toda esta idea de esta película con mi experiencia personal. Creo que al final influye mucho en lo que puedas pensar de una película, todo lo que viviste antes de llegar a esa película. Yo conocí Proyecto Hail Mary gracias a Cámara en Mano, que lo recomiendo mucho, es un canal que habla también de cine. Dijo que era una de sus películas más esperadas y yo dije, bueno, vamos a ver el tráiler, no la conocía. Vi el tráiler y me maravilló, dije, ¿por qué no conocía esta cosa? ¿Por qué rayos nunca había visto esta película? Me puse a investigar un poquito más, vi el libro, lo busqué, no lo compré hasta hace un mes más o menos y no lo logré terminar para la película. Sin embargo, sí me dio una idea bastante general del formato y de cómo se presentan los personajes, la historia, etc. Sobre todo la forma de ser narrada, porque empieza con la mente. Todo el libro es en base a los pensamientos de nuestro protagonista, que es Ryland Grace. Ni siquiera se acuerda de su nombre, no se acuerda qué hace ahí, no sabe absolutamente nada. Y algo que me gusta mucho es ese misterio que maneja la historia dentro del libro, porque es más como qué está pasando. Sí, sabes que es sobre el espacio, sabes que es sobre el fin del mundo, pero ¿qué hace este personaje aquí? ¿Cómo llegó aquí? Y lo vas a ir conociendo conforme al personaje lo va conociendo. No es como que tú ya sepas y es como, ok, solamente falta que el personaje lo conozca. No, tú lo vas descubriendo junto a él y vives una experiencia completamente diferente del libro a la gran pantalla. Y esto era difícil de adaptar, porque podían haber hecho algo súper explicativo, pero súper explicativo. Y con explicativo me refiero a que dijeran todo, ¿no? En plan, voz en off de Ryland Grace diciendo, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Esto será esto? ¿Esto será esto? Cosas narrativas que funcionan en un libro, pero que visualmente en una obra audiovisual no funciona para nada y se vuelven algo tedioso. En lugar de hacer eso, utilizan formatos visuales para que tú entiendas esas referencias como fan, pero como una nueva persona que ve esta obra, lo disfrutes y entiendas cada una de las cosas que estás viendo. Y lo vuelvan un poco más dinámico, más entretenido y muy, muy divertido. Porque es una de las cosas que más definen a esta historia. Una historia entretenida, divertida y que, si bien es algo de ciencia ficción, puede transformarse en una experiencia propia o podemos tener mucha empatía con los personajes que están en esa situación, transformando la historia de algo triste, trágico y con mucho miedo que es el espacio y tener que salvar al mundo en base a eso, a una historia sobre la amistad, sobre seguir adelante, sobre entender nuestro propio camino y sobre valorarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Una vez dicho eso, vamos con mi experiencia en la película. Yo la vi en formato IMAX, la recomiendo que la vean en formatos grandes, con sonido envolvente, donde te puedas encerrar completamente en el cine y decir qué obra maestra acabo de ver, es cine en efecto cine, que soy medio disléxico. Yo la vi en formato IMAX, tuve que irme a la Ciudad de México al preestreno porque yo vivo en un sitio donde no hay formatos especiales, no hay 4D, no hay IMAX, no hay nada especial en ese ámbito. Por mucho hay VIP. Y dije, yo a esta película le tengo mucho cariño y esperanzas. Tengo que verla en un formato especial. Mi primera vez viendo una película en IMAX. No está grabada en IMAX. Sí hay algunos cortes que dan a entender ese formato. El IMAX es como más cuadrada, no es tan horizontal. Y en partes de la película se achica y se agranda. Hago como Sinners, pero Sinners sí está grabada para IMAX.
Y eso la vuelve en algo más dinámico, te encierra en lo que estás viendo y te encierra en toda esa experiencia espacial. Una vez que fui a verla, salí emocionado, lloré, reí, me emocioné, grité, de todo, tiene todo esta película. Y sobre todo para aquellos fans del espacio, para aquellos fans de la ciencia ficción y para aquellas personas simples que no esperan una película super cruda, oscura, darks, que esto ya se estaba llevando mucho a cabo en la ciencia ficción, que no está nada mal, o sea, Dune para mí es de las obras maestras de la ciencia ficción, pero no hay que negar que en los últimos años, en lugar de crear aventuras divertidas, entretenidas y que sean clásicos como Star Wars, como se me están olvidando más películas. Bueno, Star Trek si quieres. En lugar de buscar ese blockbuster más amigable, ya se estaba haciendo algo más crudo y crítico, más sad, ¿no? Más como Interestelar, The Martian, incluso Dune, ya tenían ese enfoque más trágico. Y que esta película cambie ese enfoque para volver a lo que ya era antes y transformarlo en algo único, se me hizo especial. Ahora, otro aspecto que le da muchísima versatilidad a todo esto son los personajes. Ryan Grace y Rocky. Rocky es spoiler, pero aún así aparece en el tráiler y me da igual. Por cierto, no voy a entrar tanto a detalle en la historia porque quiero que vivan esa experiencia. Ya cuando hable con spoilers fuertes, lo avisaré. Ryan Grace y Rocky son la parte fundamental de toda esta historia. Su relación, yo la primera vez que dije que ya empecé a leer la obra, no veía para nada a Ryan Gosling en este papel. Decía, no se parece nada su actitud con lo que es este personaje. Y me callaron la boca. Hace a un Ryan Grace maravilloso, una interpretación súper memorable, súper entretenida, y creo que también le ayuda el hecho de que esté completamente solo. No interactúa con gente, está en una nave espacial al fin y al cabo, y que esas formas de poder interpretar a este personaje con dudas, con pensamientos, un poco irreverente, pero a la vez muy inteligente, hace que todo funcione perfectamente. Y contrasta con una amistad de Rocky que, Dios mío, son los personajes más icónicos de esta generación, o por lo menos para mí lo son. Son personajes que van a quedar en el imaginario colectivo. Tú ya cuando digan Rocky vas a ver a esa roca espacial, y cuando digan Ryan Grace vas a ver a Ryan Gosling interpretando a estos personajes. Son un clásico instantáneo. Hacen un trabajo maravilloso. Aparte, tengo entendido que los aspectos técnicos en los efectos visuales utilizaron una marioneta de Rocky y efectos visuales para poder darle esa versatilidad y que tuviera como mayor credibilidad y realismo. Algo increíble en mi opinión. Ahora, ya hablé sobre los visuales, sobre la amistad, sobre los personajes y sobre mi experiencia. Ahora me gustaría hablar sobre la fotografía, porque algo especial y algo importante para todo este tipo de películas es que los aspectos técnicos estén bien realizados. Fórmula 1, Avatar son un ejemplo de esto. A pesar de que sus historias no puedan tener tanto nivel narrativo, que utilicen estas herramientas como formato de expresión artística hace que se pueda valorar más. Y esta película lo logra bastante bien. En mi opinión, lo que es el sonido, la música y la fotografía son espléndidos. Yo cada vez que estaban en el espacio, en lugar de sentir ese miedo que Gravity te fuerza a tener, te da esperanza, te da felicidad, te da esa emoción de querer estar ahí, de vivir esa experiencia maravillosa. Yo le tengo miedo a las alturas, tengo vértigo. Y cuando una película me hace quitarme ese vértigo para querer yo experimentarlo, creo que realmente es algo especial. Es como cuando ves esos videos de experiencias saltando en paracaídas, o en un avión, o yendo en un globo, que ves esos paisajes maravillosos, pero en este caso es el espacio. Y ahora sí, vamos con spoilers. Pero antes, tenemos que ir con Erizo Noticias. ¿Qué es esto? Vas a decirme tú. Son las noticias de la semana dadas por un pequeño erizo llamado Nino. ¡Vamos allá! Noticias de la semana. Esta semana salió el tráiler de Dune parte 3.
También salió el tráiler de Spider-Man Brand New Day, el cual rompió récords. Kristen Dunst también fue confirmada en la secuela de Minecraft, especulando que podría ser Alex. También hubo un primer vistazo a Sonic 4, una adaptación del famoso videojuego. Proyecto Hail Mary llega a la estratosfera, es la primera película en ser proyectada en el espacio. En la película As Deep as the Grave se utilizará una IA de Val Kilmer, el cual está confirmada por sus familiares y fue realizada con él antes de que falleciera. Una trágica noticia fue el fallecimiento de Chuck Norris, que murió a los 86 años por complicaciones de salud. El elenco de live action de Scooby-Doo ha sido confirmado por Netflix. También se dieron las primeras imágenes de What Happened at Night, la película de Scorsese que tendrá como protagonistas a Leonardo DiCaprio y a Jennifer Lawrence. Wow, sí que hubieron noticias bastante interesantes. Y me gustaría comentar alguna de ellas, comenzando con el tráiler de Dune Parte 3, que tiene una música maravillosa. Yo creo que ese premio Oscar ya es para ellos, ¿eh? Hans Zimmer hace un trabajo maravilloso en esta película. Dios, esas... no sé cómo explicarlo, pero te da mucha emoción. Yo ya quiero ver esa película. Además de que los visuales, a pesar de que cambiaron de fotógrafo, se ven maravillosos, el estilo, los personajes, incluso los actores que van a interpretar en esta película. Una tercera parte y una conclusión que son de las más emocionantes y de las que más espero en este año. Esto a pesar de competir contra Doomsday, que sinceramente yo tengo más hype por Dune que por Doomsday. Pero tú, ¿qué película esperas más? Aunque si de películas esperadas hablamos, tenemos que hablar también del tráiler de Spider-Man Brand New Day, que trae muchas cosas muy interesantes, ya muchas estaban filtradas, pero que ya nos abre a esta parte de poder especular y de conocer sobre de qué va a tratar. Sabemos que va a tratar en general sobre Spider-Man convirtiéndose en un mutante, algo que ya se ha utilizado en varios cómics e incluso en la serie animada, y va a tener demasiados villanos. Yo creo que fue una locura que utilizaran a tantos. Boomerang, Tarántula, Punisher, que bueno, no es villano, pero va a tener sus discordancias. Hulk, Sadie Sink como Jean Grey. Y tenemos a la mano, son muchos personajes. Ah, también está Scorpion. Son muchos personajes en una historia. Y espero que lo puedan desarrollar bien. Que sea bien equilibrado entre lo que pasa y los villanos, y que no solamente como que quede a segundo plano, a lo mejor a los personajes menos interesantes, como puede ser Tarántula o Boomerang, utilizarlos al inicio como villanos principales que den inicio a la historia real. Que sean como ese motivante para que la historia avance, ¿no? Que ellos, no sé, robaran algo y eso se diera cuenta de Jean Grey. Y a partir de esa historia, ya toda la narrativa se empieza a formar. No lo sé, no sabemos realmente todavía todo lo que vaya a pasar. Hay muchas teorías, hay muchas especulaciones, y esto es lo que realmente hace a Marvel importante. Sobre todo a Spider-Man, que todos amamos a Spider-Man. Que motive a la gente a querer ir al cine. Tuvo un récord de vistas en YouTube. Fue el tráiler más visto en las primeras horas. Algo... Yo literalmente la veía en cada red social. Me metía a WhatsApp. Bueno, también en estados. Me metía a Instagram, Spider-Man. Me metía a Facebook, Spider-Man. Me metía a TikTok, Spider-Man. Me metía a X y Spider-Man. O sea... todo es Spider-Man, y me maravilla que estemos viendo a tanta gente para que vaya al cine. Otra noticia que también me gustaría hablar un poquito, así de fondo, es sobre la IA de Val Kilmer. No estoy tan dentro de la información sobre esta noticia, pero tiene la validación de su familia y la validación de él antes de que falleciera. Y se me hace interesante cómo pueden utilizar estos recursos para mantener vivo a personajes. Obviamente con su consentimiento, con la idea previa y con algo artístico detrás. Sobre todo para aquellos que ya no pueden o no tienen esa facilidad de poder actuar y les gustaría tener un pequeño papel en estas películas. A mí se me hace un trabajo bueno, se me hace un trabajo decente. No es que la IA esté quitando el trabajo de alguien más, simplemente es una oportunidad para poder mostrar y meter a esta nueva tecnología a esta industria.
algo diferente que si lo hubieran hecho con alguien sin su consentimiento, sin un propósito artístico y únicamente para ganar dinero. En este caso creo que sí tiene una validación un poco más ética. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que realmente es ético el utilizar IA de personas fallecidas? Vamos con la última noticia, que esto me va a hilar ya después con Proyecto Hail Mary, que es que llegó a la estratosfera. Sí, se proyectó la película en la estratosfera en una nave. Yo la verdad no sé cómo no habían hecho esto antes. O sea, no es como que fuera algo circunstancial de que pues manden al espacio a Interestelar. Pero yo creí que ya lo habían hecho. Y se va a hacer algo especial, sobre todo porque la película trata sobre eso y le da como esa motivación. Y creo que es tan optimista que incluso a los astronautas los puede hacer feliz al verla. Pero bueno, estas fueron las noticias de la semana, ya un poco comentadas, un poquito de trasfondo. Si tú sabes alguna otra noticia que no comenté, no olvides de comentármelo, escribe cosas ahí abajo. Vamos ahora con los estrenos de la semana antes de entrar a la parte con spoilers. Si no saben qué ver, yo les recomiendo mucho la primera temporada de La Oficina que está en Prime Video. A mí no se me hizo especialmente increíble, pero sí es entretenida, algo divertida y es muy corta, son 8 capítulos. Te la puedes ver maratonear en una sola sentada y vas a salir feliz, riéndote y una serie entretenida. Mi segunda recomendación es de que, o también un recordatorio, es de que la cuarta temporada de Invencible ya está disponible en Prime Video. O bueno, por lo menos los primeros 3 capítulos. Van a ir saliendo gradualmente todos los miércoles. Una historia que ya va llegando a esta parte más cruda de la guerra de los Viltrumitas y que yo recomiendo mucho si eres fan de esta franquicia. También me gustaría recomendarte que en cines está Hoppers, una película de Pixar que logra encontrar su propio camino. Es muy memorable y que todos deberían de ver. Tristemente creo que no le está yendo tan bien en cuanto a números y me gustaría que le pudieran dar una oportunidad para que Pixar siga haciendo películas de este estilo. Además, esta semana llegan a las plataformas varias cosas interesantes. En HBO Max se estrenará y llegará a la plataforma Ballerina, una historia de John Wick, película que yo vi en cines el año pasado y que recomiendo mucho. Realmente Ana de Armas hace un trabajo maravilloso en las escenas de acción. Sí, narrativamente se siente rara, pero las escenas de acción valen la pena completamente. Además aparece John Wick, así que véanla. En Netflix llega Aún es de noche en Caracas y el documental de BTS. De hecho, hoy, día sábado que estoy grabando esto, llegó... no, fue ayer. Bueno, entre estos días llegó también lo que sería el show de BTS y el documental de cómo se grabó todo ese show llegará el 27 de marzo. También Aún es de noche en Caracas llegará el 27 de marzo y Ballerina también llegará el 27 de marzo. Ahora vamos con Disney, que va a tener un especial del 20 aniversario de Hannah Montana, volviendo al papel a Miley Cyrus después de 20 años, pues sí. Se estrenará el 24 de marzo. Yo creí que iba a ser nuevos episodios, yo que sé, un especial de 1 hora con qué pasó con los personajes, pero bueno, es otra cosa contando la historia, más documental y para los fans yo creo que les puede gustar mucho. También otra cosa que va a salir esta semana en cuanto a fans es la segunda temporada de Born Again. Daredevil vuelve a la plataforma. Sí, sin nada de publicidad, sin nada de aviso previo, sin nada de emoción. Dijeron, la gente no la está viendo, la vamos a subir porque ya dijimos que la vamos a subir. Algo triste, pero que para los fans, que yo me incluyo en ellos, es algo que esperamos bastante. Y en cuanto a cine se encuentra, o mejor dicho, va a llegar Boda Sangrienta 2, Te van a matar, Jugada Maestra, La asistente de la morgue y Los lazos que nos unen. Hay de todo. Mucha sangre realmente en esta ocasión, porque Boda Sangrienta 2 va a ser vuelve esta esposa a la familia, pero otra vez a intentar sobrevivir y salvar a su hermana. Y Te van a matar, donde está en un hotel donde matará a alguien al azar y ella fue seleccionada. Mucha sangre. También está Jugada Maestra, que otra vez es sangre, como les gusta ver muerte en el cine, ¿no? Que está protagonizada por Glenn Powell y va a ser sobre cómo esta persona va a matar a todos los herederos de su fortuna para que él se quede con todo. También La asistente de la morgue, que es un poco más de terror. Yo vi el tráiler, no me llama para nada la atención, pero si a ustedes les gusta este género,
y le quieren dar una oportunidad, estará también disponible este jueves. Y la última, que sí me llama más la atención porque es más mi estilo de películas que me gustan, a pesar de que no sean tan buenas, Los lazos que nos unen. Película más sentimental sobre una mujer que tiene una relación un poco más cercana con un niño. Relación de, bueno, no es de madre e hijo, pero sí tiene que ver mucho con esta parte de ayudar, de estar con las personas que queremos y de apoyarnos. Película que también va a llegar este jueves. Ahora vamos con una pequeña dinámica antes de entrar a la parte con spoilers de Proyecto Hail Mary. Para esta dinámica es un adivinar la película con la banda sonora. No olvides comentarla y poner qué película crees que es. Vamos desde la menos obvia hasta la más obvia. Comencemos con esta primera pista. Ahora vamos con esta segunda pista. Y por último, la tercera pista. ¿Ya sabes cuál es? También como pista adicional, debo decir que también es una adaptación de un libro y que está protagonizada por Matt Damon. Creo que ya es bastante obvia, una película también espacial que recomiendo mucho. Ahora sí, vamos a la parte con spoilers. Vamos a hablar con jugo, vamos a hablar de los aspectos técnicos y de todo lo que llevó a cabo Proyecto Hail Mary. Para aquellos que ya vieron la cinta y quieren saber un poquito más de cómo se trabajó toda la película. Para empezar, la película está dirigida por... permítanme, por Phil Lord y Christopher Miller, recordados por haber escrito las películas de Spider-Man Into the Spider-Verse y haber dirigido la película de Lluvia de Hamburguesas y la película de Lego, que son cosas que toma muy de base para esta otra entrega, pero que no tiene su estilo particular. Sí se siente como una película más... técnica, o sea, me refiero que estudiada, que tuvo que tener ciertos elementos más preparados para poder funcionar en este aspecto fílmico, pero que aún así logra ser bastante icónica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre aspectos más técnicos. Hay que hablar sobre el guión, el cual fue escrito por Drew Goddard, que adapta el libro, que ya lo había mencionado, de Andy Weir, que es maravilloso, cómprenlo, me pagan por... No me pagan por eso, pero es maravilloso, en verdad. En verdad deben de leer ese libro. Él escribió este guión adaptándolo, que para mí se me hace bastante muy buena adaptación. No sé si llegue a tal punto para ser nominado, pero sí es una muy buena adaptación de un libro a una película. Experiencias completamente diferentes, pero que se complementan y que llegan a mostrar el mismo mensaje de diferentes formas para diferentes formatos. Ahora, la fotografía fue trabajo de Greg Fraser, un fotógrafo impresionante y que se nota más en esos aspectos generales de cosas espectaculares, como en el espacio, los planetas, el sol, o incluso algunos más íntimos como las facciones, los rostros o cómo se incorporan algunas relaciones entre los personajes. En cuanto a los efectos visuales, fue trabajo de Framestore, que se encargó de utilizar esta maqueta e incorporar efectos visuales para que Rocky estuviera mejor incorporado, y también de ILM, Industrial Light and Magic, que se encargó más de los entornos, de los espacios, del sol, de todo lo que es efecto visual. Prácticamente lo desarrolló ILM sin tomar en cuenta a Rocky. La música fue trabajo de Daniel Pemberton, que hace un trabajo maravilloso igual. Fue un compositor que le da el clavo a cada una de las escenas. La escena donde tienen que cumplir con una cierta misión para poder recoger muestras, la música le ayuda demasiado. Y los efectos de sonido, que el sonido es trabajado por Stuart Wilson, Eric Adahi, perdón, no lo había leído bien. Son trabajos muy bien realizados, te da una inmersión en el espacio. Y como comento, es sobre todo en esta escena del espacio donde tienen que recoger la muestra del astrófago, donde yo sentí más emoción, esa adrenalina de decir qué va a pasar. Obviamente ya sabes que va a salir todo bien, pero toda la emoción de lo que va pasando, de cómo recolectan la información, de ver esa máquina
lanzada al planeta para recolectar esas bacterias te emociona demasiado y es demasiado emocional. Como comento, ya sabes por dónde va a ir, más o menos sabes el tipo de narrativa que va a construir, pero aún así es emocionante ver cómo Rocky sale de la nave, cómo Ryland Grace intenta salvar a su amigo, como Ryland Grace se va y maneja la nave, intenta quitar algunas cosas que puedan dañar el motor, etc. Toda esa secuencia se me hace maravillosa. Un poco larga, sí debo decir, porque tampoco estamos aquí para decir todo lo positivo, porque sí creo que la construcción de esa escena pudo haber sido menos apelando más hacia la emoción y el sentimiento que buscar el dramatismo. No sé si me explico bien. Es muy larga para todo lo que está pasando y sí, te llega todo. O sea, yo lloré con la escena con Rocky casi evaporándose ahí. Pero sí creo que la construcción pudo haber sido un poco más orgánica. Se pudo haber incorporado de una mejor forma. Aunque, como lo vuelvo a repetir, esa parte me llena el corazón y es maravillosa. Otra cosa que quiero hablar con spoilers es todo el trabajo de la primera parte. Los primeros 20, media hora si quieres, y eso ya siento que es mucho, abarca 200 páginas del libro. Bueno, como 150 páginas del libro. O sea, cuentan algo tan rápido, pero muy bien utilizado. Yo por ese momento solamente había leído esas 200 primeras páginas. Y dije, me falta, bueno, yo no estoy ni a la mitad, son 500, ¿qué? ¿550? 500, más o menos 543 páginas en total. Y dije, ok, si voy a 200, pues ya voy en una tercia de la película, ¿no? Y no, literalmente todo el principio te lo sintetizan demasiado, pero funciona muy bien. Como lo vuelvo a repetir, en el libro todo es en la mente de Ryland Grace. Va siguiéndolo todas las cosas. O sea, las primeras 70 páginas son sobre días y días y días en donde se intenta acordar de su nombre. Acá es más dinámico y su nombre lo recuerda en 10 minutos, ¿no? No es de que le quite emoción, sino que es otra forma de contar la historia para que sea más versátil, para que entretenga más, para que funcione dentro de este formato. Algo que a mí me parece increíble. También otra cosa que me gustaría entrar más a detalle es la relación de Rocky y Ryland Grace. Es lo mejor de la película. Rocky es el personaje más amable, más carismático, es el personaje de la película. Si Ryland Grace Ryan Gosling hace un trabajo increíble como Ryland Grace, el trabajo de la maqueta, de su forma de moverse, de ser su personalidad de Rocky es memorable, es demasiado confortante y su relación que tienen como roomies se me hace maravillosa. Cada vez que salían ellos dos juntos, la película se transformó de un misterio espacial a una historia de amistad, de entender, de hacer las cosas juntos para poder salvar al mundo, en este caso sus mundos cada uno, pero salvar el mundo y poder entender mejor las cosas. No es una historia de inconformidad, no, es una historia de amistad, de conocer a esa persona, de darte la oportunidad de comunicarte con él y poder avanzar junto a él. Todas las escenas también en las que están en la simulación, viendo la tierra, el agua, el sol, se me hacen increíbles. Y se me hace muy emotivo cómo este personaje, que no recuerda nada, llega a tener una conexión con el otro personaje que está en su mismo nivel, en lo mismo, o sea, está en las mismas circunstancias que él. Está solo, tiene miedo y tiene que cumplir con una misión para poder regresar a casa. Bueno, él, porque Ryland Grace no puede, pero Rocky sí puede regresar a casa. Me gusta esta relación que tienen ellos dos, cómo se complementan demasiado. Y también hay diferencias. Por ejemplo, cuando Ryland Grace dice, necesito un poco de espacio, no me deja estar solo. Pero es que así funcionan las amistades. Muchas veces puedes enojarte, puedes molestarte, puedes tener esos momentos difíciles, puedes tener momentos muy bonitos, pero te preocupas. Quieres a esas personas, las amas, aprendes a tener ese espacio para ellos, a tener esa comunicación para que puedan tener una mejor relación.
Algo también, un clásico que creo que ya se va a hacer referencia en muchas otras obras, son los bailecitos, cómo van repitiendo las cosas, o el chiste de cuando señala algo que dice... Te gusta señalar, ¿eh? Te gusta dar el puño y es como de, no, ve atrás, hay algo ahí que tienes que ver. Es maravillosa. También lo de las voces, todo el trabajo de la interacción entre Rocky y Ryland Grace es increíble, es maravilloso. Yo también acabo de ver el review, el reel de Miguel Araiza, que comentó que vio, aquí parafraseando del parafraseo, ¿no? Citando a la cita, que vio una review que la comparaba como una película de Pixar live action. Y creo que realmente es eso, porque tiene toda esa emoción, todo ese carisma, todo ese optimismo de las películas de Pixar vista en un live action e interpretada, que sí, puede llegar a ser caricaturizada y puede llegar a ser más tierna, y que estos aspectos peligrosos y misteriosos, y que en el libro incluso se vuelven más misteriosos, más caóticos, sea algo más bonito, que sea algo más noble, algo que tú quieras experimentar, ¿no? Que tú quieras ir al espacio a vivir esa experiencia. Pero creo que también ese es el punto. O sea, el punto es ver la belleza dentro de este universo. Y tal como dijo Stephen Hawking, mirar hacia las estrellas, hacia arriba, y no hacia abajo, hacia nuestros pies. Una película que me conmovió, que me encantó y que probablemente sea mi película favorita del año. Pero bueno, todo esto fue mi opinión, todo esto fue lo que yo vi, todo lo que yo experimenté. Yo la recomiendo, en este caso, si ya estás en esta parte, lo más probable es de que tú ya la hayas visto. Cuéntame qué experimentaste, qué sentiste y por qué te gustó. ¿Te imaginas? No, ¿por qué crees que puede ser un nuevo clásico de ciencia ficción? ¿O por qué no? Todas las opiniones son válidas, yo te estaré leyendo. Esto fue todo, esto fue el primer capítulo de Diario de un Cinéfilo. Espero que les haya gustado. A mí me gustó bastante. Pude hablar bastantes cosas. Creo que también este formato va a ayudarme a poder tener un poquito más de dinamismo y que no sea tan repetitivo, o que no tenga como este aspecto tan preparado, formal, ¿no? Que a veces suelo tenerlo bastante. Bueno, yo soy ADLB, fue un gusto haber estado aquí. Vayan al cine. No olviden que las grandes historias se cuentan mejor en la gran pantalla. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.